que sea generadora de empleo. Nuestros oradores y oradoras van a estar mirando cómo acelerar esta recuperación verde rica en empleo, cómo acelerar esta recuperación verde que genere empleo. Les quería invitar también como audiencia global que se impliquen en esta conversación. Una de las formas para hacerlo es utilizar el botón de interpretación para seguirnos en francés, ruso o español. Nuestros intérpretes garantizarán que estén ustedes integrados en esta conversación. Y nuestra audiencia de social media, de medios, les ofrece también la oportunidad de amplificar esta conversación y dar el volumen que se merece. Y para hacerlo podrán utilizar el hashtag de page HLPF 2021, High Level Political Forum, sería las siglas de HLPF, y lo repito para que sea más claro, hashtag page HLPF 2021. Permítanos saber cuál es su opinión sobre esta conversación que estamos a ustedes. Ahora voy a extender la posibilidad de dar la bienvenida al director del Departamento de Empresas de la OIT, que es también presidente del Consejo de Administración Page, que es el señor Big Van Buren, que nos dará la bienvenida y, y nos dará también la entrada a nuestra conversación del panel. A ti la palabra, Vic. Muchas gracias, Nosipo, muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas. En nombre de la OIT y como presidente del Consejo de Administración de Page, les damos la bienvenida a este evento durante este fórum de alto nivel de desarrollo sostenible. Este año el debate se ha centrado en el tema crucial de la recuperación sostenible y resiliente de la COVID-19, que ha agravado la situación del desarrollo sostenible y trayendo, parteando el alcance de la Agenda 2030 a una situación de dificultad. PAGE es un programa de la ONU que aúna 5 agencias trabajando juntos, que son la UNITAD, PRUMA, PNUD y ONUDI. Así que es una acción conjunta. Empezamos en 2030 y en el momento tiene el apoyo de 20 países de África, América, Caribe, para transformar sus economías hacia una economía más verde, más inclusiva, con un trabajo decente. A través de estos trabajos hemos realizado un viaje con un objetivo de 2030, así que tenemos que coincidimos con la década para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, sostenible. Em, los efectos de la COVID han sido muy graves y tenemos que mitigar el impacto social y económico incluyendo una recuperación más verde y más inclusiva. Los coordinadores han trabajado de modo importante. Los países y las agencias de las Naciones Unidas han sido muy importantes en su colaboración para ayudar a los países en sus respuestas a la crisis. Por el momento, 14 países han realizado planes de recuperación en ayuda con PAGE y aspiran a una transformación más verde. La pérdida de empleo durante la crisis es plantear la urgencia necesaria para catalizar una recuperación verde generadora de empleo por diseño, por deseo. También se tienen que utilizar las perspectivas innovadoras para reforzar una recuperación más resiliente de la crisis causada por la COVID-19. Estoy encantada de abrir esta conversación y dando la bienvenida a todas las personas que representan a los diferentes países e instituciones. Muchas gracias y estoy deseoso de escuchar las discusiones. Paso la palabra a Nosipo para que haga la conversación. Muchas gracias.
Y para la llamada a la acción es muy clara. Esto es un reflejo de las acciones de la ONU que marca la necesidad de dirigirnos a una economía más verde, más inclusiva, que genere más trabajo decente. Vamos a ver un pequeño vídeo que quería compartir con ustedes para hablar de la recuperación más verde y a partir de ahí presentaré a nuestros panelistas. Recuperación verde, el camino hacia una transformación económica inclusiva. Una pandemia global que ha detenido nuestras vidas, una desigualdad creciente que deja a mucha gente sin sus necesidades básicas y el cambio climático que amenaza la longevidad de nuestro planeta. Sin embargo, si contamos con voluntad de cambio, también habrá oportunidades. Es hora de encender el interruptor verde. Tenemos la posibilidad no solo de reinicializar la vieja economía, sino de transformarla. La recuperación de la COVID y la reparación de nuestro planeta tienen que ser las dos caras de una misma moneda. Varios países del mundo están empezando a modelar los beneficios de una recuperación verde, pero todavía las inversiones para un cambio sostenible son insuficientes. Invertir hoy en trabajos y economía sin carbono para contribuir a la recuperación puede crear resiliencia e igualdad para mañana, permitiéndonos continuar nuestra labor por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Page, la Alianza de Naciones Unidas para la Acción hacia una Economía Verde, está en la posición de ayudar. A partir de 2012, Page ha proporcionado el conocimiento necesario para construir economías más sostenibles e inclusivas. Mientras los países del mundo han comenzado a programar su recuperación de la COVID, Page ha aprovechado el sistema de Naciones Unidas y los fondos proporcionados por el gobierno alemán para alinear dicha recuperación con los ODS. Ahí es donde yo percibo el valor de Page, porque Page lleva años recopilando experiencias de diferentes países, en diferentes contextos, a diferentes escalas y diferentes niveles de desarrollo, para llegar a una conciencia de lo que funciona y de cómo hacerlo realidad. Sugerencias de políticas concretas basadas en análisis rigurosos para fomentar, promover y permitir una recuperación verde en cada país. Por el momento, 20 países asociados al proyecto están trabajando con Page para hacer que sus economías verdes y muchos otros han manifestado su interés por el apoyo de Page. En Indonesia, Page está colaborando con los líderes del gobierno para poner en práctica una economía circular a través de la iniciativa Reconstruir Menos con un desarrollo bajo en carbono. Indonesia está preparando el terreno para la creación de empleo, el desarrollo de competencias y la eficacia de los recursos. Sudáfrica, otro socio de Page, ha visto desaparecer miles de trabajos durante la pandemia. Sus líderes han trabajado con Page para modelar rápidamente el impacto de los planes de recuperación del gobierno. Gracias a estos datos, los planes económicos futuros del gobierno están tomando forma y los programas de recuperación verdes actuales de Sudáfrica encuentran el soporte necesario. De este modo, todos los países del mundo van persiguiendo planes de recuperación verde en los que basar los objetivos de desarrollo sostenible por bien de las personas, de la economía y del planeta. Sin embargo, son necesarios más esfuerzos para asegurar un futuro sostenible. Encontrarán más sobre la recuperación verde y la economía verde inclusiva en www.un-page.com. Muchas gracias. Es un breve y conciso mensaje, pero que habla de los esfuerzos que se están planteando para alcanzar el conocimiento y la experiencia y podemos decir lo que funciona de esta manera y cuáles son las estrategias para hacerlo en todo el mundo. Es un placer para mí presentarles a estos panelistas para esta tarde. Buenos días, buenas tardes, en función de dónde están. Y vamos a empezar presentando a su excelencia Elizabeth Thompson, que es embajadora extraordinaria y plenipotenciaria especializada en cambio climático y pequeños estados insulares en desarrollo de Barbados. Quería decirle, excelencia, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Es también un placer para mí dar la bienvenida a la honorable secretaria de Estado parlamentario, Rita Sotos-Sutter, que
Voy a pedirle disculpas a priori, pero honorable secretaria, gracias por estar aquí, porque está representando el Ministerio Federal de Medio Ambiente, de Conservación de la Naturaleza y de Seguridad Nuclear de Alemania. Señora secretaria, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Es un placer para mí también presentar a Fabio Kakaribu, que es jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda en Indonesia. Y esta agencia, la BKF, por sus siglas en la lengua nativa, es una unidad dependiente del Ministerio de Finanzas, que es un think tank, un tanque de pensamiento que se preocupa por los sectores financieros. Doctor Kakaribu, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. Es un placer para mí también presentar al director general de la Organización Internacional del Trabajo, señor Guy Ryder, que está con nosotros esta tarde. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido, por estar siempre con nosotros. Y por último, pero no menos importante, es un placer para mí presentar al director, a la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la señora Inger Anders. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí y bienvenida. A nuestra audiencia quería integrar sus voces en la conversación en lo posible, de modo que les animo a utilizar el icono de Q y A para las preguntas y para presentar sus comentarios también a través mientras vamos haciendo la discusión en el panel y en lo posible iré integrando sus opiniones y sus voces para que puedan estar con nosotros también de modo activo. También voy a hacer referencia a que tenemos una voz más que va a hacer una contribución que sería el señor Akim Steiner, que es el administrador del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, así que vamos a tener una contribución virtual. El señor Ryder, le voy a pasar la palabra y vamos a empezar con esta pregunta. Si pensamos en la ecologización de las economías, eh, requiere una combinación específica para cada país de políticas macroeconómicas, industriales, sectoriales y laborales que conjuntamente creen un entorno propicio para las empresas sostenibles que prosperen y que creen oportunidades de trabajo decente. La pregunta a ustedes, ¿qué guía política, qué orientación política inteligente podría considerarse para crear millones de empleos verdes para 2030? Muchas gracias, Noshi, y permítanme tratar de responder a su pregunta teniendo en consideración las circunstancias en las que nos encontramos. Estamos en mitad, quizá saliendo, pero en todo caso estamos en la peor crisis económica que hemos conocido en 2 o 3 generaciones. Tiene un coste enorme desde el punto de vista del trabajo, de la seguridad y la vida de las personas, pero al mismo tiempo estamos afrontando una crisis climática extraordinaria. Como decía, hemos visto señales muy negativas y tenemos que entender la gravedad y la escala de la urgencia de las cuestiones que estamos afrontando. Esa es mi respuesta. A la luz de la pandemia, lo que necesitamos es una política comprensiva, completa, que incluya las problemáticas, acciones políticas desde el punto de vista político, humano, de salud, etcétera. Tenemos que mirar a gran escala el tipo de problemáticas a los que tenemos que afrontarnos. Si tenemos que limitar y compartimentar los retos, no vamos a conseguir nada. Y estoy encantada de saber que Inger está entre nosotros porque vamos a conjugar nuestros esfuerzos a nivel internacional con políticas nacionales y lo tenemos que hacer mejor que en el pasado. Creo que en algunos casos tenemos ejemplos muy interesantes. En la introducción ya lo decía, la ciencia y la economía hay que ponerla en la misma dirección. Es cierto y sabemos que eso es así, pero de alguna forma la gente no vive en esta esfera, la gente vive en su mundo individual, tiene su trabajo, tiene su vida y ahora tenemos que trabajar y ver de qué manera práctica podemos establecer un territorio nacional
que nos permite hacer esto. Hay tres áreas fundamentales desde el punto de vista del mercado laboral que tenemos que mirar en particular. Tenemos que hacer en ese proceso de recuperación, tenemos que invertir en la creación de trabajo decente en aquellas áreas que tienen que ver con la promoción de la creación de empleo en el futuro, y la economía verde es fundamental. No es lo único, creo que hay también pensar en la economía del cuidado, etcétera, pero tenemos que invertir en las capacidades y también en la protección social, ayudar a la gente para que se mueva desde donde está hacia donde necesitarían estar en un futuro neutro desde el punto de vista climático. Y también como institución tenemos que implicar a la gente. En la OIT creemos en el diálogo, implicar a las personas es importante, tienen que sentirse implicados y sentirse parte de toda la cuestión. En la Conferencia Internacional del Trabajo planteamos esas ideas que han terminado hace unos días en una acción global, y esto es lo que trata de traducir una serie de circunstancias para que se conviertan en la acción que nos lleve hacia no solamente los objetivos, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, sino a los 17 objetivos, todos aquellos que tienen que ver con reservar nuestro planeta, pero también con todos los demás aspectos. Este es un poco el aspecto fundamental. Muchas gracias, señor Ryder. Ha abierto la conversación y mientras le oía hablar sobre tener una visión más amplia y pensando en todos los objetivos de desarrollo del minerio sostenible, se habla efectivamente de tres áreas, de qué manera sería invertir en la economía verde, en la eh, eh, protección social, y creo que lo más importante sería ver que la gente nos vive de modo aislado. Es importante verlo con claridad y vamos a ver qué puede decirnos la embajadora Thompson. ¿De qué maneras, embajadora, está llevando a cabo Barbados la cooperación ecológica inclusiva? ¿Qué lecciones están surgiendo que podrían compartirse? ¿Cómo se puede ver esa gran imagen, esa imagen de conjunto de qué puede compartir con nosotros para el resto de los estados insulares que pueden ser útiles para los demás? Muchas gracias. Buenos días. Es mañana por aquí en Barbados. Muchas gracias por esta invitación a unirme a esta discusión. Lo que estamos haciendo en Barbados es reconocer que la vida y las formas de vida no son cosas separadas y entidades, no son entidades diferentes. Hay que ir construyendo las dos cosas juntas. Así que nos hemos movido una serie de objetivos energéticos y lo queremos hacer en un plazo breve en el que queremos crear empleos y también asegurarnos que los ciudadanos y ciudadanas tengan una vida con mayor calidad de vida, y también queremos reducir o vamos a reducir la huella energética o huella energética más sucia. Tenemos que reducir nuestras emisiones de carbono y crear sectores de energía verde, y esto es un sector que sea al 100% verde. El desarrollo de servicios, un sector de servicios energéticos bueno, y de hecho a través de nuestro pasado no hemos eh, evaluado los bienes medioambientales de alguna forma. Lo que no se puede medir no se puede valorar, y lo que no se valora no se usa de modo eficiente. Entonces tenemos que comenzar a ver nuestros servicios medioambientales mostrando la contribución que hacen al desarrollo económico y social. El carbón nos ha expuesto, ha acelerado el hecho de que la digitalización, la tecnología van a ser la base de la creación de empleo, el crecimiento del conocimiento, pero tenemos que reconocer con la Universidad del UNI, que es una universidad, el desarrollo de la innovación digital puede apoyar en la ecologización de aquellos sectores que son fundamentales para la economía de Barbados: turismo,
producción y agricultura y apoyar su cadena de valor. El Caribe es la región más en la que el turismo es más importante, por tanto el COVID ha, eh, reducido muchísimo la economía de la zona en un corto de 40%, porque el turismo impacta directamente a las personas y no solamente a las personas que están directamente implicados en el sector del turismo. Las personas ven estas fotos maravillosas del Caribe y el desarrollo de los pequeños estados insulares han sido los más estresados y son los más estresados desde el punto de vista la crisis del agua y junto con los países del subsaharianos. Y esto es importante desde el punto de vista de la seguridad y el hecho de apoyar el producto del turismo, hay que tener en consideración este problema, la sostenibilidad y la restauración de la economía. Tenemos el Ministerio de la Economía Azul y tenemos en particular un proyecto de restauración, así como la ecologización de nuestra energía, yendo de unos combustibles más respetuosos y zonas de gestión marina, no solo para proteger los ecosistemas, sino para asegurar que la alimentación a través del pescado pues sea sostenible. Y rápidamente iría a la segunda parte de su pregunta. ¿Cuáles son las preguntas aprendidas o las lecciones aprendidas? Hemos aprendido que tenemos que integrar una gestión de todas las problemáticas medioambientales en la economía y en la sociedad. Y en ese sentido, Barbados ha establecido lo que nosotros creemos que es un modelo sostenible que puede ser útil para todos los estados insulares. Es lo que se llama Roof to Reach programa. ¿Por qué? Porque cada gota de agua que viene desde el techo, el roof, eh, en Barbados hace un viaje hasta el mar. Entonces, si tenemos en consideración que pasa por el sector agrícola, que puede terminar en el sector de una gestión de residuos, cómo va a afectar la calidad de vida y, por tanto, pensamos, ahora estamos en la sesión de los huracanes, nosotros ya hemos sufrido un huracán en la última semana y cómo desarrollar eh, la resistencia contra estos huracanes. En primer lugar, se piensa en el tejado y después se va yendo a todos los sectores, a la agricultura, producción, a la gestión de los residuos, a la vivienda, a los sectores que están más en el centro de la economía para llegar a la reestructuración por dos razones. En primer lugar, porque es importante para la economía, para los medios de vida, para los ecosistemas y es una forma de producción medioambiental muy importante. Muchas gracias. Excelencia, muchísimas gracias. The earlier comment that Mr. Guy Ryder made, you speak about, what the primary lesson being how all interventions need to be integrated and holistic. Mr. Guy ha utilizado la palabra comprensivo y compromisos que son generales, que son inclusivos, que son de todos. Y hemos hablado del techo hasta el arrecife. Es una visión muy holística que vemos acá. Y cuando hablamos de vida y de posibilidad de sobrevivir, de todo eso estamos hablando. Y quisiera pasar ahora a la secretaria de Estado y para hablar de la decarbonización de la economía, que hemos visto puede interesar también a estados como Barbados. ¿Y cómo promueve su ministerio la necesaria reestructuración de la industria? Y podrías también diseñar y
por lo tanto, ¿puede decirnos cómo también cómo se está diseñando esta transformación para que sea socialmente aceptable? Muchísimas gracias. Quisiera decir que la descarbonización es importante porque la economía se está tomando un enfoque cada vez más activo, tanto los gobiernos como las sociedades, para descarbonizar la economía. Y todos los gobiernos están comprometidos en eso, y ese es un enfoque comprensivo. No solamente los ministerios del medio ambiente, sino que todo el gobierno en su conjunto. Y eso puede ser un estímulo para contraatacar la crisis económica y para responder a los desafíos del futuro. Necesitamos acelerar la transformación medioambiental y económica, porque ahora la economía de ahora no es sostenible, y solo si la cambiamos podemos ser resilientes de verdad. Y en este contexto tenemos que compartir lo que hemos aprendido del COVID-19. Tenemos que tener planes de recuperación para el medio ambiente y también para la movilidad, que es un ejemplo importante para decir, tenemos una inversión importante en nuestro país para toda la movilidad que utiliza hidrógeno, que es un gas más natural y que compromete menos el medio ambiente. Y nos estamos comprometiendo también en las energías renovables y para encontrar también un equilibrio social en estas áreas. Y también tenemos de mejorar también el sistema de transporte con todo lo que hemos dicho hasta ahora, y no solamente para un grupo específico, sino que para toda la sociedad. Y eso crea un equilibrio entre las actividades, las acciones de corto plazo y las políticas de largo plazo, que pueden asegurar una descarbonización completa de la economía. Y también a nivel nacional y a nivel europeo tenemos unos grandes desafíos, y la Unión Europea, tanto como el gobierno de Alemania, han decidido reducir las emisiones de carbono dentro del 2025, y ese es un enfoque muy ambicioso. Y para hacer eso tenemos que construir edificios también que sean más sostenibles y puedan ahorrar energía, y también que tenemos que centrarnos en el sector de la agricultura y de las florestas también. También hablaste de un objetivo para reducir hasta cero las emisiones dentro del año 2045. Y usted ha hablado de maneras prácticas de hacer esto, y y también los paquetes de recuperación para la COVID-19 se están centrando en todo eso. Tienen en consideración la inversión de la economía. Y ¿cómo podemos asegurar que esta transformación está diseñada de que sea aceptada socialmente y que pueda abarcar toda la sociedad? Cuando tenemos un nuevo sistema de medición del dióxido de carbono, y eso quiere decir que las personas se puedan darse más cuenta de lo que producen, así que puedan utilizar los transportes públicos, y por lo tanto estamos valorando los costes de esta transición, y para dar más oportunidades para la movilidad. El aspecto social se considera phasing in, es and that we want to queramos soportar sobre todo personas que tienen ingresos bajos. Muchísimas gracias. Hemos hablado también de concientización sobre cómo podemos soportar a las personas de bajos ingresos durante esta transición, y me parece
interesante que la embajadora de la excelencia también dijo Green Innovation que Fund. cuando tenemos que hablar de fondos de innovación verde, y eso son un tema muy importante, queremos de verdad llamar la atención sobre la financia en esta conversación. ¿Cómo ven las grandes oportunidades para movilizar la financia a cualquier nivel? ¿Y solo tenemos que enverdecer la financia o tenemos que la financia se ocupe más de economía verde? ¿Cuál es la experiencia de Indonesia en este sentido? Pues usted lo puso de manera muy interesante. Yo creo que todos los aspectos son interesantes y tenemos que incluir los dos y tenemos que ser prácticos. Creo que voy a hablar de la importancia de ser prácticos, porque cuando tenemos de opciones, cuando hablamos de financiar el verde, cuando voy a ver a mis departamentos y voy a ver a las herramientas fiscales que tenemos en nuestras manos y para alcanzar estos objetivos, y hemos queremos reducir del 90%, queremos bajar las emisiones de carbono de más de la mitad en 2030 con nuestros recursos nacionales, y el resto tenemos que reducirlo gracias a las ayudas internacionales. Y por lo tanto, esas herramientas fiscales van a ser muy interesantes para soportar proyectos verdes y para tenemos una iniciativa que se llama Objetivo Planeta, y para ver cuánto hemos gastado en determinado tiempo y para ver cuánto hemos invertido en la economía verde en Indonesia. Y con eso podemos ayudar nuestra economía a partir de nuestro propio presupuesto. Y eso es la manera en que calculamos cómo financiar esta transición, porque no solo cuando hablamos de finanzas, no solo nos centramos en la finanza de nuestro país, sino que en la finanza de todo el mundo. Y el sistema de precios también, el precio de la generación de energía no minerables tiene que ser adaptado. Nosotros utilizamos muchísimo la electricidad generada por el carbón, pero cuando tenemos que tener en consideración otros escenarios para ver cuánto tenemos que invertir para en transitar hacia una economía que de verdad es más verde. Esta transición no tiene que ser justa, tiene que ser también alcanzable desde un punto de vista económico. Y hay muchos países sobre todo en desarrollo, que ven todo eso de forma muy práctica. Ahora tenemos estas coaliciones de ministerios de finanzas para una acción climática, porque cuando hablamos de acción climática tienes que envolver los actores que pueden financiar la transición, y los ministerios de finanzas pueden ver el cuadro completo de cómo hacerlo. Y tenemos que hablar también del enverdecimiento de la financia, porque hemos hablado del programa verde para el sector financiero y estamos haciendo también eso. Con nuestra autoridad financiera hemos construido una hoja de ruta y estamos tratando de tener una economía fiscal verde, y es algo nuevo que estamos haciendo. Y no solo tenemos que involucrar también solo el mercado financiero nacional, sino que el mercado internacional, para proveer bonos verdes que puedan ser utilizados a nivel internacional. ¿Y cuáles son los criterios verdes? Porque tenemos que tenerlo bien claro, porque no tenemos que dejar atrás a nadie. Y
cuando tenemos ese programa muy práctico en términos de financia o de refinanciación, tenemos que colaborar con los demás, como he dicho antes. Ahora Indonesia va a ser el hospital, en el próximo G20 va a tomar lugar en Indonesia y también estamos colaborando con los otros países del ASEAN, de las ligas de los países del sureste de Asia. Estamos trabajando para enverdecer la economía, la financia y para financiar una economía verde. Muchísimas gracias. Ha respondido de forma muy útil a cómo le podemos dar oportunidades para enverdecer la economía y hablado también de los instrumentos financieros que podemos utilizar a nivel global para mejorar la situación de la economía. Y usted también ha hablado de cómo tenemos que gastar dinero y cómo ahorrar dinero. Vamos a otra pregunta. Usted ha hablado del sector privado y de la necesidad de tratar de enverdecer también las inversiones del sector privado. Y ¿cuál es la manera más eficaz de hacer que el sector privado pueda invertir en economía verde? No, al momento no hay mucho, no hemos pensado mucho en eso porque al momento tenemos un gran desafío porque queremos que el sector privado ahora se ocupe de la invertización de la economía en general. Porque el mercado financiero mundial tiene que, si estamos hablando del mercado financiero mundial, tenemos que decir que cuando tienen bonos convencionales y de otra parte tenemos bonos verdes, los bonos verdes tienen que producir ingresos mayores, pero hasta el momento no es así y por lo tanto tenemos que trabajar todos juntos para que estos bonos verdes puedan ser más rentables. Y si queremos de verdad hacer algo con la finanza, tenemos que ser muy prácticos y tenemos que poner el huevo delante de la gallina. Y quisiera llegar al próximo panelista porque quisiera hablar de la finanza un poquito más. Por lo tanto, vamos a regresar a la conversación con usted, pero ahora voy a pasar a la directora ejecutiva del PNUD para ver cuáles son las cosas que han... Porque tenemos un número altísimo de dinero que va a ser gastado para para colmar este déficit de financiación y cómo podemos de verdad ir hacia una recuperación económica y colmar este déficit de financiación que ahora tenemos. Me permitan hablar de lo que dijo el señor Cacaribo del Ministerio de Finanzas. Usted van a hacer el G20, va a estar ahí y estoy muy contenta del entusiasmo con que habló de la financia verde y de toda su confianza. Gracias también a la Alemania para proveer fondos a Page y gracias a la excelencia embajadora de Barbados. Sí, están haciendo muchísimo para la economía verde. Tenía que mencionar estos Estados miembros que todos hacen parte de Page que están contribuyendo mucho a su éxito. Y ahora hemos hablado del déficit de financiación y Guy Ryder ha hablado del trabajo y de las varias prioridades de los Estados miembros. Esos informes que hablan de ese déficit de financiación, ¿de qué nos muestra? Nos muestra que hay un riesgo para la naturaleza y para los seres humanos. Es el mismo riesgo. Tenemos
tenemos que tener un enfoque holístico hacia el mundo de los negocios, como ha dicho el señor de Indonesia, y que tenemos que, para hacer todo eso, que tenemos que tener en cuenta la naturaleza, la contaminación, el cambio climático, y por lo tanto no podemos empujar demasiado a la naturaleza, porque como cuando estamos sentados sobre una rama, esta rama va a caer después de un rato. Y por lo tanto, tenemos que encontrar un tipo de financiación que sea más respetuosa. Y cuando vamos a ver el dinero que gastamos para la naturaleza, tenemos y vamos a ver cuánto del PIB nacional utilizamos para la naturaleza, utilizamos demasiado poco y tenemos que utilizar más de ese dinero para la naturaleza. Y tenemos que invertir trillones de dólares y más. Y tenemos utilizar el presupuesto público y ponerlos en la economía. Hasta ahora lo hemos hecho solo con la economía, pero solamente haciendo eso no podemos tener una recuperación válida e inclusiva. Pero hemos visto que gracias a nuestro informe se lo dice de forma muy clara, cuando hablamos de algo verde, la economía verde puede garantizar prestaciones mucho mejores para la economía y generar más empleo. Por lo tanto, los gobiernos todos tienen que invertir mucho más en la economía, y gracias porque también lo repitieron los panelistas de Indonesia y de Alemania. Y para cómo podemos colmar este déficit, tenemos que utilizar todas las herramientas para hacer esta transición, para ir hacia una economía positiva. ¿A dónde van hay flujos financieros que se dirigen, que están en camino hacia la naturaleza y que o es necesario que los gobiernos puedan limitar la economía privada o dirigirla hacia un enfoque más verde, más a favor de la naturaleza. Y tenemos que ver o necesitamos algunas inversiones específicas para redireccionar la economía. Y tenemos también que centrarnos en las energías renovables gracias a subsidios y a fondos específicos para ese tipo de economía. Es un mensaje para todo el gobierno, nosotros consumidores y tenemos que alinearnos hacia un objetivo común, como las vacunas. Tenemos que vacunarnos todos para tratar parar esta enfermedad, y tenemos que centrarnos en los objetivos de desarrollo sostenibles, y tenemos que invertir más, porque si vamos a invertir en todo eso, en la naturaleza, en los objetivos del milenio, pues estamos invirtiendo en el futuro. Y hemos hablado de la energía y de la eficiencia. Del otro lado tenemos el sector agropecuario y estamos financiando una economía que tenga un impacto menor sobre la naturaleza, y podemos tener una retroalimentación muy positiva, y haciendo todo eso podemos también ahorrar de menos como 2.3 trillones de dólares por año que podemos invertir dentro del 2030 para mejorar el sector del energético, y eso puede generar ahorros inmediatos, y porque los políticos tienen que centrarnos, tienes que ver cómo si hacemos eso, si nos portamos así, podemos de verdad reducir la pobreza, porque tenemos una sociedad más inclusiva. Muy a menudo los ecosistemas producen ingresos en muchos países. Eso sucede en muchos países, y
tenemos, por lo tanto, que ocuparnos de los ecosistemas y ayudar a la gente que interactúa con los ecosistemas, como los pequeños agricultores. Y si hacemos todo eso, podemos mantener las promesas que le hicimos a las generaciones futuras y tener un futuro mejor. Y podríamos necesitar menos dinero, porque si ahorramos más, podríamos tener más dinero en nuestros bolsillos y tener un país más verde. Podemos regresar a esta visión tan completa y tan holística de que habló el señor Guy Ryder, pero el primer problema es la pobreza, y eso es importante comprender que una transición hacia la economía verde puede reducir la pobreza. Y la embajadora Thompson nos dijo que teníamos que pensar que la naturaleza es la cosa que nos puede enseñar cómo tener un medio ambiente más limpio. Yo pienso que esa es una pregunta muy buena por lo que usted ha dicho. Podemos ver políticas financieras proactivas para cambiar, para mover los incentivos hacia este tipo de proyecto. Y por lo tanto, usted mencionó el hecho de que el gobierno tendría que gobernar esta transición, y tenemos que implementar un sistema de este tipo. Cada vez que movemos los incentivos, los gobiernos tienen ese poder a su disposición, pueden decidir subsidiar las energías renovables o incentivar la economía de carbono. Pueden incentivar la forma de la agricultura, el sistema agropecuario masivo. Podemos subvencionar un sistema agropecuario que sea más respetuoso del ambiente, y tenemos que pensar todo eso con una mentalidad de negocios. Por lo tanto, tenemos que utilizar políticas medioambientales o políticas de cualquier tipo que tengan en mente el medio ambiente. Y por lo tanto, tenemos que hacer todo esto para asegurar el futuro para las próximas generaciones. Y los incentivos de impuestos son una herramienta importante. Y voy a decir una cosa más y luego les voy a dejar la palabra a los demás panelistas. Hemos visto que algunos de estos incentivos, por ejemplo, para los aviones, para pero sí hay tenemos que reducir también la utilización de aviones, porque si hay un viaje de 3 horas, eso se puede hacer en tren. Por lo tanto, tenemos también reducir la utilización de aviones, y tenemos que incentivar también otros medios de soporte para reducir las emisiones. Y en Senegal ha reducido ha reducido todos los impuestos para todos los negocios que se centran alrededor de las energías renovables, y esa es una herramienta muy interesante. Gracias, estoy viendo varias reacciones. Voy a regresar a eso. Mr. Eichen, cuando hablamos de un enfoque colaborativo, tenemos que, hemos utilizado todas esas palabras, un enfoque comprensivo, un enfoque común, un enfoque más agregativo. Quiero solamente recordar, Paige está preguntando.
Page necesita sus aplicaciones para que tengan nuevas estrategias. Si no hacen parte de la comunidad de Page, pueden ir a nuestra página web y para engrandecer esta comunidad, y no solo porque no queremos solamente que las Naciones Unidas se pongan en acción, sino que todo el mundo se ponga en acción. Por lo tanto, necesitamos ampliar nuestra alianza. Mi señor Anke Steiner, vamos a escuchar cómo el señor Steiner puede dar su contribución para esta transición de que hemos hablado hasta ahora. Excelencias, damas y caballeros, estimados colegas y amigos, vivimos un momento de gran agitación. Nuestro mundo afronta una triple crisis, desde una aceleración del cambio climático, pasando por la continua degradación de los ecosistemas y la biodiversidad, hasta las consecuencias económicas sin precedente de la pandemia de COVID-19. Estos retos están inevitablemente vinculados entre sí, y sin embargo, aún los países, la comunidad global, cuenta en gran medida con numerosas soluciones en forma de herramientas y políticas de economía verde. En este sentido, considero que existen tres áreas en las que iniciativas como la Alianza de Acción para una Economía Verde, Page, pueden proporcionar un apoyo fundamental. En primer lugar, los países necesitan asistencia para invertir en infraestructura física y digital que dará lugar a una mayor salud. Creará nuevos empleos y formas de vida mejores y más verde, y construir resiliencia entre los riesgos emergentes. Esto significa reducir la distancia entre una ayuda a corto plazo y una planificación económica a largo plazo para poder eliminar de raíz las causas del cambio climático y la pérdida de los ecosistemas y la biodiversidad de modo definitivo. En segundo lugar, tenemos que reforzar incentivos que catalicen un futuro positivo para la gente y el planeta. Esto significa invertir en transiciones energéticas limpias y equitativas que lleven energía a los hogares, hospitales, escuelas y negocios. Al mismo tiempo, debemos invertir también en sistemas alimentarios más sostenibles en un momento en que un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o desperdician cada año. En tercer lugar, tenemos que profundizar en las asociaciones entre el sector público y privado y la sociedad civil que catalicen una financiación verde. Esto incluye mecanismos de financiación innovadores como canjes de deuda por naturaleza o por clima, así como bonos verdes y azules basados en los resultados. Excelencias, damas y caballeros, estamos presenciando la emergencia de contar con una voluntad que pueda construir una adelante economía verde inclusiva, con políticas y acciones desde el terreno. El éxito y la velocidad del cambio, sin embargo, dependerán de las decisiones que toman los países. Iniciativas como Page cumplen con una acción importantísima proporcionando a los países opciones políticas basadas en la evidencia y dirigiéndolos hacia las buenas prácticas. Contribuye a que tomen mejores decisiones en este momento crucial y sientan las bases para un futuro verde, sostenible y próspero para todos y todas. Gracias. Gracias, de verdad, como hemos escuchado, al administrador del PNUD, Achim Steiner. Y por lo tanto estamos hablando de políticas específicas. Y hay una pregunta por parte del público a Guy Ryder. Y Alex Choca está preguntando, ¿cuál va a ser el futuro? Y vamos a tener un futuro que los trabajos que tenemos van a ser verdes, o tenemos que eliminar los trabajos que tenemos y crear nuevos trabajos más verdes. Y esa es una pregunta muy interesante. Tenemos que hablar de cómo enverdecer las actividades de producción en todo el mundo. Y eso es muy desafiante porque porque es difícil decir que tenemos que eliminar trabajos, digamos, sucios. En esta conversación ya hablamos muchísimas cosas y tenemos que tener este enfoque comprensivo, este enfoque general. Mi respuesta, tenemos que enverdecer la economía, tenemos que hacer los trabajos sucios verdes, tenemos que convertir los trabajos sucios en verde. Y
el enverdecimiento de la economía, el enverdecimiento de los trabajos que ya existen. Hemos visto que ya muchos países están abandonando el carbón y se mueven hacia un tipo de sector energético más neutral. ¿Y cuáles son los sectores que van a crecer más con los trabajos verdes? ¿Y cómo podemos ayudar a estos sectores? Hay trabajos con grandes potencial como la construcción, la movilidad, claro, la energía renovable. Todos los estudios que han sido hechos han hablado del gran potencial de estas tres áreas de intervención, pero tenemos que tener un enfoque aún más amplio porque nosotros estamos hablando de la transición que ya está sido mencionado. Tenemos que ver que los países adopten planes nacionales hacia una transición justa. En 2019, 46 países han hablado de integrar sus planes de transición hacia una economía más verde. 46 países que integren sus políticas son un buen número y tenemos que esta transición justa tiene que ser operacional ahora. Ya hemos tomado acuerdos y esperamos que los países puedan traducir en realidad lo que han prometido y hemos visto que esto está pasando con Sudáfrica y tiene algunos éxitos este tipo de... El señor Casaribu de Indonesia dijo que no hay una transición justa, sino es una transición real. Por lo tanto, el aspecto financiero es un aspecto fundamental para alcanzar una transición justa y efectiva. Y hay muchas demandas que están compitiendo entre sí. Necesitamos protección social, necesitamos educación y tenemos que encontrar los medios financieros para subvencionar todo eso y tenemos que ser ambiciosos en hacerlo. Y yo creo que eso se puede alcanzar gracias a una alianza entre el sector público y privado y tenemos que convencer el sector privado a incorporarse en todas esas acciones que estamos tomando. El sector no es que el sector privado vaya a ponerse en la transición solo porque la quieren hacer, tienen que tener ventaja en hacer eso y pensamos, y hay personas que están más calificadas que yo, que tenemos que diseñar incentivos para mercados financieros, por ejemplo, por ejemplo, haciendo el carbono menos accesible desde un punto de vista del precio, así que los privados puedan convencerse más en aceptar una transición verde, porque cuando tomamos acciones financieras para mejorar el aspecto del medio ambiente, también las consecuencias sociales van a ser positivas, porque si no tomamos en cuenta las consecuencias sociales, eso va a ser un fracaso total. Estamos tratando de renovar las contribuciones nacionales con fines ambiciosos. Tenemos que ser ambiciosos, sobre todo hablando de financia, tratando de tener más recursos, considerando todos esos elementos y asumándolos, me parece que me parece que este todo es muy lindo que escuchar, pero si eso no se va a realizar, eso no vale nada. Y gracias a hemos puesto todos nuestros personajes y uno de los personajes más importantes es la financia, el sector financiero, y hemos hablado de esto de forma extensiva. Y una de las cosas que Gairer ha dicho, tenemos que diseñar incentivos, disincentivos, tenemos que diseñar todo eso, así que para tener ingresos financieros como el resultado de las
herramientas verdes que se utilizan en el mercado financiero y tenemos que tener en la mente todas las consecuencias sociales. Tiene el secretario parlamentario alemán alguna idea o algunas buenas prácticas que pueden llevar a la atención de todo para la descarbonización de la economía? Para nosotros es algo fundamental. Los representantes de la industria ya se han dado cuenta desde hace mucho tiempo que la economía tiene que ser más sostenible para asegurar un futuro para todo, no solo para la industria. Por lo tanto, la industria metalúrgica y de producción de cemento están tratando de eliminar las emisiones de carbono por completo, no solo porque quieren hacerlo, pero le estamos dando incentivos para que puedan planificar estas acciones a largo plazo. Y tenemos que asegurarles ventajas competitivas, ventajas de competencias y para proveer una transición que se pueda realizar con gastos contenidos. Y la transformación exitosa es la única forma de generar más empleo para el futuro y los políticos pueden utilizar esta transformación, pueden necesitar esta transición porque eso no solo hace parte de la economía, pero también no solo los grandes directores de empresas, los directores ejecutivos quieren saber qué va a pasar, pero también los trabajadores quieren saber qué va a pasar con su trabajo y queremos soportar, queremos que las empresas puedan invertir más, puedan hacer más inversiones verdes y tenemos que crear una conciencia social del mundo del trabajo y ese es un esfuerzo que estamos haciendo y queremos de verdad que toda la sociedad, los trabajadores tengan una perspectiva clara de futuro y cuando todos tienen eso claro en la mente podemos ser exitosos porque podemos parar el cambio climático si tenemos la contribución de toda la sociedad porque toda la sociedad puede beneficiar de eso. Es muy importante enseñar a todos que hay beneficios reales, que tenemos subsidios, tenemos incentivos para la movilidad y por parte del gobierno tenemos incentivos también y del otro lado tenemos la reducción de la CO2 y to the taxonomy with the EU Commission. So it's very important. Es muy importante. Tenemos un diálogo con la Comisión Europea will work and how para mejorar el sistema de impuestos y mejorar las inversiones en la economía verde o en la vieja economía, porque tenemos que invertir en la vieja economía porque no tenemos que invertir más en la vieja economía porque esas inversiones van a ser perdidas, van a ser inútiles. Muchísimo. Gracias por estos ejemplos, claro. Usted ha hablado de la Indonesia, de cómo está tratando de salir del consumo de carbono y en Sudáfrica también están acelerando este proceso, pero quiero moverme a Barbados y por un momento y regresamos a Barbados y lo que hemos escuchado en esta conversación es que tenemos que reimaginar las prácticas existentes y tenemos que rediseñar todo un mundo y todo lo que hemos utilizado en ese mundo. Usted ha hablado
de varias intervenciones que el gobierno está tomando en cuenta y quisiera ahora que nos hable de algunos nuevos sectores a que está mirando Barbados para tener una economía más verde o más azul. Hay otros sectores o dentro de esos sectores ya están trabajando. ¿Qué le están haciendo para acelerar esta recuperación y para acelerar el enverdecimiento de la economía? Nos estamos centrando en el sector energético, en el sector turístico, en el sector de la vivienda y hemos elaborado algunas políticas en estos sectores para responder a su pregunta y cómo estamos tratando de construir mejor. Le voy a hablar de un contexto más amplio. Hemos reconocido que Page es una herramienta interesante para todos estos asuntos transversales y hemos hablado de implementación integrada porque tenemos que, si queremos tener políticas, tienen que ser eficientes, tienen que ser coordenadas. T-Page es una herramienta para hacer nuestra política más efectivas y sobre todo en el contexto de del grupo de países insulares, de pequeños países insulares en desarrollo. Más de eso, la creación de una economía circular, y eso es una parte que ha sido promovida por Page y Barbados está soportando eso muchísimo, la reducción, el reuso, el reciclaje, la recuperación, la reutilización, porque esta reutilización permite a la persona de mejorar su situación económica y de reducir las importaciones y los gastos. Por lo tanto, en los estados pequeños insulares en desarrollo, tenemos pequeñas empresas y microempresas. No tenemos también los que están consideradas pequeñas empresas en el contexto internacional. Tenemos, por lo tanto, que en el marco de este cambio, tenemos que preguntarnos cómo estamos preparando a nuestras microempresas para que puedan operar en un entorno dinámico, sobre todo en un entorno post-COVID, se hace mucho hincapié sobre la digitalización y tenemos que involucrar a las personas, a las comunidades para que puedan adoptar nuevas prácticas, nuevas formas de portarse y para que tengan una visión de comunidad y aún más amplia para para estar a camino hacia una transmisión más justa y verde. Y tenemos todo un proceso de educación y el gobierno ahora está viendo a Page como una herramienta para ayudarla en esta transición y para alcanzar algunos objetivos estratégicos y para transitar hacia una recuperación más verde y para construir algo mejor para el futuro. Yo creo que todo lo que tenemos que ver todo en el contexto de lo que está pasando ahora. El problema de las vacunas, de las implicaciones que todo es para las pequeños estados insulares que tienen que utilizar los propios recursos. ¿Cómo podemos gastar mejor nuestro dinero para alcanzar los objetivos del milenio? Estamos tratando de de utilizar la recuperación verde para tener un trabajo sostenible y trabajos que pertenecen al sector del trabajo decente y sobre todo nos estamos centrando en el sector agropecuario, que es el más importante en nuestro país, y el espacio recaudatorio también, cómo podemos utilizar todo eso. Utilizamos herramientas fiscales
que tenemos fondos de garantía y tenemos capital para programar y eso para programar toda la transición. Y esa es una herramienta que no utilizamos mucho, pero queremos ver cómo puede funcionar, cómo la economía, cómo la transición puede funcionar en un contexto de macropolíticas o en un contexto muy que no sea solamente el contexto nacional. Usted ha hablado de varios problemas, es algo que es nuevo y que me parece muy interesante, es la preparación de las pequeñas y micros empresas y las medianas empresas para que puedan operar en la economía verde. Y le voy a preguntar una cosita más. ¿Cuáles son? El secretario de Estado ha hablado de que estamos preparando los trabajadores para el futuro y Guy Ryder también ha hablado de eso. No tenemos solamente que invertir en los sectores, sino que tenemos que invertir en las competencias necesarias para la transición y es algo que Barbados están tomando en cuenta. ¿Cómo estamos seguros que la gente no solo pueda ponerse a observar la transición? En vez tenemos que la gente se comprometa directamente y se siente empoderada para poder participar. A priority of ours, education and training. La prioridad, la educación siempre ha sido una prioridad en nosotros. Y estamos afrontando a nivel global, por ejemplo, la cuestión energética, cuando la utilización de instrumentos de acondicionamiento del ambiente es contaminante. Hay que identificar entonces a todos los técnicos de nuestro país y les avisamos de la transición que vamos a hacer sobre las unidades de refrigeración que sean libres de carbono y les decimos, si quieren ustedes ganar, tendrán ustedes que invertir en las nuevas tecnologías. Vamos a hacer cursos de formación para ustedes. Si han trabajado en el sector informal, no vamos a hacer una cuestión de esto. Pueden ustedes acceder a nuestra formación, les mostramos cuáles puede ser el tipo de trabajo que hagan y verán el tipo de equipos con los que vamos a dar prioridad a nuestro país. Y esto es algo que estamos aplicando. Si vamos a transicionar, por ejemplo, a autobuses eléctricos, a vehículos eléctricos, tenemos que formar a la gente y tenemos que formar también a las mujeres, a los jóvenes, porque ellos que van a ser los más afectados, ya han sido los más afectados por el COVID, son la mayoría de las personas más desempleadas o empleadas en trabajos precarios. Ellos son los que necesitan la formación para acceder a una transición, a un empleo en un contexto de transición. También tenemos que hacer que la formación sea un elemento importantísimo a la hora de cambiar la economía, ecologizar la economía, convertirnos en una economía más sostenible a lo largo de todo este periodo. Y la formación, como decía, tiene que ser un medio extraordinario para preparar a la gente a nuevos empleos, nuevos medios de vida y a trabajo decente. Sí, embajadora, muchísimas gracias. Ha subrayado una cosa muy importante que es la oportunidad de que la recuperación sea inclusiva y para asegurarnos de que el mercado de trabajo no deja a nadie atrás en lo posible y por tanto las mujeres, los más jóvenes sean actores activos. El doctor Kakaribu quería hablar un poquito sobre el G20, pero antes de llegar a esto, creo que se ha dicho muchas cosas que en los últimos años las reacciones y las contribuciones han hablado de incentivos, desincentivos, hemos hablado de idear algunas de las finalidades del mercado de trabajo, hemos hablado de decisiones, esto es un elemento clave del léxico que estamos utilizando y naturalmente se ha dicho, queremos hablar de una transición equitativa, pero tenemos que considerar también que sea asequible. Todas estas respuestas están llegando al centro y quería comprobar con usted que algo que se pueda añadir antes de pasar a la presidencia del G20 en 2022. Sí, todas estas decisiones se van a tomar
parcialmente o predominantemente desde el punto de vista político. Es decir, vamos a hablar de electricidad, vamos a hablar de la demografía y como país, Indonesia, somos un país joven desde el punto de vista democrático y esto no es una cosa positiva para nosotros, pero en todo caso sabemos que las industrias no son industrias milenarias o del milenio. Tenemos que involucrar a los jóvenes para saber que participan. En la realidad, cada país tiene una situación diferente en este momento. Por ejemplo, Indonesia, el 60% de nuestra electricidad es generada por carbón. ¿Cómo podemos transitar de eso? ¿Cómo podemos hacer una transición? Es una pregunta clave. Tenemos que movilizar nuestra industria y tenemos que pensar también en cómo distribuir este coste, cómo elegir al ganador de alguna forma y cómo pasar el siguiente año, los siguientes 5 años. Son decisiones políticas que tienen que ser tomadas de modo conjunto en todo el país. Cada país tendrá una situación particular que será única en cada país, pero en todo caso todo el mundo tendrá que tomar decisiones que se tomarán a nivel político. Sí, aprecio su respuesta y quería traer algunas de las realidades que forman parte de las decisiones políticas. Hay eh, Hay una serie de realidades complejas, efectivamente, pero lo que me gustaría en esta conversación es ser capaces de llevar a lo que merece la pena, lo que está funcionando en otros mercados y en qué medida podemos tomar, contextualizando nuestro mercado y para que tenga sentido en nuestros países. Vamos a hablar un poquito del G20, considerando que Indonesia ocupará la presidencia en 2022. ¿Cuáles son los principales obstáculos para movilizar para hacer una recuperación más verde? Bueno, de alguna forma hemos dirigido la conversación sobre estas cuestiones en el G20 y este año, sino la presidencia de Italia, ya durante muchos años se hablaba de otros temas. Ahora vamos a continuar hablando de este tema en el foro de 2022. Vamos a seguir hablando el año que viene, pero lo que está claro es que ese desarrollo que se ha ido realizando en el foro, los países están hablando de esto en el G20. Una de nuestras barreras fundamentales para la expansión de esta financiación sostenible es la falta de herramientas fuertes. Hay que identificar cuáles son las inversiones para apoyar estos objetivos sostenibles. Tenemos que tratar de adaptar los riesgos en este contexto con esas herramientas, en particular para aquellos países que están transicionando porque su mercado a lo mejor no está bien desarrollado. Entonces, es importante ver la tendencia de la transición de cada uno de estos países para convertirlo en una cosa sostenible. Hemos hablado del territorio, del camino de la transición. Y me refiero, por ejemplo, a las economías emergentes como Indonesia. Muchos de estos países no son suficientemente maduros. No hablamos solamente de financiación sostenible, estamos hablando de herramientas comunes de financiación. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para hablar de financiación sostenible en estos mercados. Entonces, para tratar de esto, en el G20 se ha formado lo que se llama el grupo de trabajo de finanzas sostenible. Está elaborando una guía de directrices y es un informe, se basa en un informe de síntesis que ya se ha publicado y esta directriz, esta guía, este mapa de ruta, se puede representar una guía para el G20 y plantear las problemáticas de esta sostenibilidad, esta financiación. Y vamos a seguir en este trabajo, que es un poco la continuación de lo que estamos hablando en este encuentro. Y no es un trabajo fácil.
Hablamos con todos los países y vemos que cada país cuenta con sus dificultades y ahora estamos trabajando en la conversión, en la convergencia para tratar de estar en la misma página, de tener la misma visión. El sector financiero en la actualidad, e incluso en los países más desarrollados, hay una situación de falta de transparencia y se habla poco del coste que esto tiene en términos de desarrollo sostenible. Y en Indonesia tenemos efectivamente este problema. Y para trabajar en este panorama tenemos que ver una regulación existente, cómo la taxonomía financiera se reúne y también en algo, lo que se llama reversificar las tecnologías para trabajar juntos también. Entonces, en el G20 se ha empezado el diálogo sobre el desarrollo. En el informe, los miembros han sugerido que el proceso para estas normas tendrían que ser transparentes, inclusivas y también responder a las necesidades de los participantes del mercado. Unos cuantos miembros también plantearon la necesidad de implementar las normas existentes a través de un enfoque más transparente y en nuestra presidencia del G20 2022 vamos a tomar la iniciativa para seguir este trabajo de cerca, para seguir con este grupo de trabajo y siguiendo también, contando con él las instituciones internacionales que nos han ofrecido su apoyo. Vamos a unir nuestros esfuerzos para llevar a una agenda de la agenda de 2030 y también de los ODS. Sí, no solamente han apoyado esta conversación de finanzas sostenibles, sino que también diálogo sobre otros temas muy importantes y vamos a estar observando cómo Indonesia lidera en este espacio particular. He superado mucho el tiempo, pero les pediría a mis panelistas que se queden con nosotros porque quiero escuchar una voz nueva, que es la voz de una persona joven. Esta conversación estaría incompleta sin la participación de aquellas personas que están en el futuro. Entonces les pido por favor que presten su atención a un vídeo muy breve de Melati Wishen, que es fundadora de Bye Bye Plastics. Ha fundado junto con su hermana, es un movimiento dirigido por personas jóvenes desde 2013. Han tenido mucho éxito a la hora de prohibir las bolsas de plástico y ella se ha graduado hace poco de la escuela superior, en la escuela verde, y forma parte ha sido incluida en el Time como una de las personas más influyentes entre la juventud. Así que es una persona que escuchar. Vamos a escuchar a Melati y después volveremos a nuestro panel para unas conclusiones de cierre. Vivimos tiempos de gran incertidumbre. Sin embargo, si hay una cosa que sí está clara, es que el cambio ya está aquí. Algo que me llamó la atención durante mis lecturas sobre la conexión entre políticas económicas con la ciencia, la recuperación verde para los trabajos del futuro, es el hecho de que más de la mitad del Producto Interior Bruto mundial depende de la naturaleza. Y sin embargo, seguimos dando la naturaleza por descontada. La naturaleza es gratis y no tiene una etiqueta de precio. Por ese motivo, vamos a dar más valor al beneficio económico que al propio planeta. Esto tiene que acabar. ¿Cómo hacerlo? Aparte de las políticas inteligentes que se pueden aplicar y las inversiones que sí necesitamos, pienso que también debemos centrarnos en la educación para estar seguros de que nadie se quede atrás y siempre recordando que el cambio empieza en la escuela, empoderando a nuestras generaciones, podemos acelerar el cambio. Recuerden, el cambio ya está aquí. Empieza por usted y empieza hoy.
Es un cierre maravilloso para nuestra conversación. El cambio está aquí y empieza por ustedes, empieza hoy. Tenemos 5 minutos y en esos 5 minutos tengo 5 oradores, así que les voy a conceder 1 minuto a cada uno de ellos para que den sus conclusiones. Y voy a empezar con usted, la señora Anderson, embajadora, porque uno de los temas, no con la señora Anderson, porque es importante dar un marco a la economía para prometer un futuro sostenible al desarrollo. Así que le doy su minuto y le doy la difícil tarea de meter todo lo que quieran en ese minuto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Los gobiernos tienen mucho que hacer y creo que ya lo hemos visto a partir de Guy y de todos los representantes del gobierno. Las políticas actuales de incentivizaciones, de contratación pública, etcétera. Los jueces saben cómo aplicar las leyes y todo esto. Y todo esto está ahí. Así que en mi minuto me gustaría señalar lo que decía su excelencia Thompson. Ella hablaba de la dimensión social y hablábamos de la economía verde, pero quizás tendríamos que hablar de un modo más amplio porque la economía, cuando se habla de economía, tenemos que hablar en realidad de sociedad verde. Tenemos que alcanzar a todo el mundo, tenemos que hacer un discurso que llegue a todas las personas, tenemos que entender las leyes, la justicia, todos aquellos que estamos dejando atrás, todos aquellos que quedan discriminados, las minorías, por unas personas que sufren su discriminación por cuestiones de género, las personas que aún no han nacido, las nuevas generaciones, cómo asegurarnos que al mismo tiempo que planteamos el crecimiento, hacemos una reducción de la pobreza en nuestro trabajo, de qué manera podemos asumir esto dentro de la economía verde y ampliarlo a nivel social. No es una cuestión simplemente económica, es una cuestión que incluye a toda la sociedad. Solamente en ese momento, cuando hagamos eso, cuando podamos reducir, eliminar la pobreza, ahí podremos prometer una sostenibilidad de largo alcance, a largo plazo. Este es mi minuto. Perfectamente, exactamente el minuto, pero creo que ha sido, le pasa la palabra maravillosamente a la embajadora Thompson. Y en 1 minuto, ¿qué es la cosa que quisiera dejar para que nos llevemos a casa? That SIDS are particularly vulnerable and that unless we put him Hay in personas particularmente vulnerables y tenemos que poner mecanismos de apoyo que afronten la vulnerabilidad, porque de lo contrario el nivel de la calidad de vida, el nivel de los medios de vida y la sostenibilidad y de nuestras sociedades y economías no conseguirán ser suficientes. Tiene que haber un modelo, unas herramientas que nos permiten adoptar e integrar el enfoque, pero tiene que ser integrado, incluyendo a todos los elementos de la sociedad. En Page no nos centramos necesariamente en esto, pero para estos pequeños estados insulares en desarrollo, el foco tiene que ser adaptación en lugar de mitigación, porque el cambio climático nos recuerda cuáles son los retos más difíciles para nosotros si no afrontamos este cambio climático. Los pequeños estados insulares no vamos a aplicar la sociedad económica, no vamos a tener una economía verde, no vamos a proteger a aquellas personas más vulnerables. Este es mi minuto. Muchas gracias, embajadora. Y ahora pasamos a la secretaria de Estado. ¿De qué manera cerrar estas últimas palabras que quisiera dejarnos? Y lamentablemente la embajadora, a ver si la ha puesto muy difícil, a ver si en 45 segundos podemos hacerlo. Voy a hacer lo que pueda. Entonces, quería reforzar que Alemania ha sido un gran apoyo de Page en el pasado y lo va a ser en el futuro. En segundo lugar, quería enfatizar que nuestra alianza es particularmente importante porque afronta esta complejidad que se puede afrontar solo en equipo, un equipo fuerte. Juntos podemos afrontar las cosas con los enfoques de la OIT y
La elaboración de nuevos instrumentos para la economía verde es un enfoque fundamental. No tenemos más tiempo para seguir inventando la buena voluntad. Tenemos que poner en práctica ya y representar un papel de modelo para afrontar estas crisis de modo más resiliente y más sostenible. Y 68.000 euros se han invertido en PAGE, en el trabajo de recuperación que lidera, y nuestras tecnologías, nuestras iniciativas de tecnología, tecnología verde, pues, desde Alemania, subraya la importancia de las economías y de la recuperación de la eficiencia energética y la movilidad también, el transporte, de movilidad verde. Gracias. Bueno, ha sido muchísima información en un solo minuto. Embajadora, no he oído lo que ha dicho. Adelante. Algo muy rápido, simplemente agradecer a Alemania por su fuerte y consistente apoyo. Sí, muchísimas gracias, efectivamente, embajadora y normalmente secretaria de Estado, honorable secretaria de Estado. Doctor Cacaribo, no sé cómo lo voy a hacer, pero tiene 15 segundos en los que mandar su mensaje final. ¿Qué quería que recordáramos? Bueno, la pandemia ha afectado al mundo, pero ha hecho ver que como mundo tenemos que somos uno, nadie se va a salvar de modo aislado, de modo individual. Lo mismo tenemos que aplicar desde el punto de vista de la ecologización. Nadie se puede ecologizar de modo individual. Vamos a trabajar juntos porque la solución tiene que ser mundial. Exacto, vamos a trabajar juntos y vamos ahora al señor Ryder para terminar con ustedes en 14 segundos y su último mensaje para recapitular. En primer lugar, me vuelvo al concepto de sociedad verde, que es muy importante. Y en segundo lugar, esta pandemia nos ha hecho estar muy vulnerables, muy asustados al mismo tiempo. Y hay algo de lo que teníamos que asustarnos, que es la no actividad ante el desafío climático. Tenemos que revalorizar, reactivar los valores y considerar cuáles son nuestros valores y hacer que esos valores estén presentes a la hora de afrontar nuestra tarea. Muchas gracias, señor Ryder. Señoras y señores, es una sociedad verde. De hecho, hemos hablado de colaboración, de esfuerzos conjuntos, de respuestas conjuntas, de soluciones audaces y crecer a los valores, reconsiderar cuáles son los valores. De Nocivo Chavalada, ha sido un placer para mí ser la moderadora de esta conversación. Vamos a hablar más a través de los medios sociales. Nuestro hashtag, le he dicho, es page y queremos formar para hacer que este diálogo sea un diálogo global. Gracias y hasta pronto.